Una historia familiar, capítulo 6, parte 3. ¿Qué desea?, preguntó Hansel a Gretchen con una sonrisa. Un café con leche, por favor, dijo Gretchen. ¿Desean también algo de comer?, preguntó el camarero. A Gretchen le hubiera apetecido muchísimo comer algo. Al fin y al cabo, ya era casi mediodía y en su estómago no había otra cosa que una manzana agria importada de Argentina. Pero a Gretchen no le parecía correcto llenarse el estómago a costa de Hansel, por lo que movió resignadamente la cabeza. Hansel pidió té con pastas. Enseguida, dijo el camarero, que se marchó cojeando. ¿Vienes mucho aquí?, preguntó Gretchen, rascándose la barriga. Todas las mañanas, dijo Hansel. Que Hansel no era un alumno haciendo pellas ya lo había supuesto Gretchen. En los colegios no se suele ver a nadie con esa ropa y ese corte de pelo. Su simple aparición, pensó Gretchen, hubiera provocado el mayor de los pánicos entre la autoridad escolar, desde el portero hasta el director. Y un aprendiz, siguió pensando Gretchen, tampoco se podría permitir estar todas las mañanas sentado en el café. Su jefe no habría tardado mucho en despedirlo. Como si hubiera adivinado los pensamientos de Gretchen, Hansel dijo: De momento no hago absolutamente nada, es decir... Hansel titubeó. Me están pagando el bachillerato en un colegio privado, pero... Hansel hizo un gesto vago y displicente. Por mí ya pueden esperar sentados. ¿Quién es? Gretchen olfateó. El camarero terrorífico llegó con una bandeja y dejó el té y el café y un cestito con pastas sobre la mesa. El café de Gretchen no había salido bien librado del transporte. El platito estaba lleno hasta el borde de café, donde nadaban 2 azucarillos. Es que le dio un ataque de apoplejía y ya no se las arregla tan bien, dijo Hansel disculpando al camarero. Gretchen asintió con un movimiento de cabeza y miró compadecida al camarero, que ya se alejaba cojeando. Luego pescó el azúcar del lago de café y volvió a preguntar. ¿Quiénes pueden esperar sentados? Mis viejos, a que yo acabe el bachillerato. Hansel agitó la bolsita de té dentro de la taza y esperó a que el agua se oscureciera. Gretchen trató de imaginarse a los viejos de Hansel. ¿Cómo serían los padres de un chico tatuado y vestido de cuero con una brocha de afeitar teñida de henna en lo alto de la cabeza? La imaginación de Gretchen no daba ni con mucho para embarcarse en tal empresa. De entre todos los tipos y clases de papás y mamás que ella conocía, ninguno se ajustaba a un hijo tipo Hansel. Con un retoño a la Hansel, se hubieran suicidado directamente o hubieran asesinado a su retoño. Hansel limpió con la mano el polvo del cristal de la ventana y miró pensativo a la calle a través de una hoja de hachís, murmurando: Pero mientras los viejos paguen y no den mucho la bronca, me importa un pito. El colegio al que iba, murmuró Hansel, tampoco era diferente a cualquier centro oficial, y si él hubiera sido capaz de aguantar todo ese rollo, podría haberse quedado tranquilamente en el instituto. Pero eso no lo puede entender el gilipollas de mi viejo, dijo Hansel. Lo único que a ese imbécil le importa es el certificado de bachillerato. Eso es lo único que le preocupa. Que uno pueda vivir sin ese papelucho es que ni se le pasa por la cabeza. Lo que a él le gustaría, dijo Hansel, sería hacerse carpintero. Hacer camas, sillones, mesas. Pero era muy difícil encontrar un puesto de aprendiz, ya que hoy en día los carpinteros no son más que unos simples obreros especializados que no se dedican a otra cosa que hacer, día tras día, los mismos agujeros y a meter los mismos tornillos en los mismos tablones. Tal vez se decidiera, dijo Hansel, a hacerse jardinero. Eso también le gustaría. Pero en cualquier caso, dijo, lo que ahora quiero es probar si también se puede vivir así. ¿Cómo así? Gretchen no comprendió lo que Hansel quería decir. Pues así. Hansel se rió. No pongas esa cara de espanto. Hansel le dio una pasta a Gretchen. Anda, come y pon otra cara, le dijo.
Pones exactamente la misma cara que mi vieja. No pasa nada por probar si se puede vivir también sin hacer nada. Gretchen mordisqueó la pasta. ¿Se puede?, preguntó masticando y rascándose la barriga. Eso ya se verá, dijo Hinsel. Hasta ahora pagué el viejo. Pero si un día de estos hace suspensión de pagos, entonces ya veremos. Hinsel mojó la pasta en el té, se la metió en la boca como si fuera un chupete y se puso a chuparla. En realidad debería de funcionar, dijo señalando hacia el otro lado de la ventana, en dirección al mercado. Solo de lo que tira por la tarde la gente de los puestos se podría vivir fácilmente. Y seguro que siempre encuentras a alguien que te paga un café y te regala un pitillo. Pero tú no puedes mendigar y escarbar en la basura. Gretchen se sentía realmente horrorizada. Se introdujo un grueso mechón de pelo en la boca y se puso a mordisquearlo con tal vehemencia que hasta se escuchó como crujía. ¿Y por qué no?, preguntó Hinsel mordisqueando la pasta chupete. A Gretchen no se le ocurrió ninguna explicación de por qué no, pero se acordó de otra cosa. Tendrás que vivir en alguna parte, y eso cuesta un montón de dinero. Puedes vivir en cualquier sitio. Hinsel dejó el resto de pasta reblandecida sobre la mesa. En verano puedes dormir en el parque, sobre la hierba, y en invierno te metes en cualquier agujero. Siempre hay algún colega que te deja dormir en su casa. Si no es uno, es otro. Y a veces hasta te puedes quedar algunas semanas con el piso de alguien que se va de viaje. Gretchen cogió otra pasta del cestito y la engulló ávidamente mientras pensaba, contemplando a Hinsel, si éste lo decía en serio o simplemente hablaba por hablar. Gretchen llegó a la conclusión de que, sin duda, Hinsel no era un hablador por hablar. Lo pensaba de verdad, se dijo para sus adentros, verdadera y sinceramente. Este pensamiento la alteró tanto que aún cogió la última pasta que quedaba en el cestito y se la comió. Cuando el viejo reloj de péndulo del café dio la 1 y el camarero monstruo se hubo dormido en un sillón, en el último rincón del café, los alumnos que hacían pellas se marcharon y la pareja vestida de cuero había terminado de leer el tomo 12 de Flash Gordon. Gretchen ya se había enterado de un montón de cosas asombrosas sobre la vida de Hinsel, que, según la partida de bautismo, se llamaba Heinrich Maria Selander Seyerhausen. Independientemente de que la nobleza está abolida en Austria desde hace más de medio siglo, Gretchen había oído, por primera vez en su vida, junto a una sucia mesa de café y tras un ventanal lleno de polvo, una historia de la alta nobleza totalmente distinta a las que hasta entonces había leído en los folletines de 64 páginas que tanto le gustaban. El abuelo de Hinsel había llegado aún al mundo como Barón Selander zu Seyerhausen, lo que, sin embargo, no le había impedido convertirse, siendo todavía muy joven, en un nazi convencido al margen de la legalidad. Su hijo, el padre de Hinsel, educado como niño nazi, se llevó un buen castañazo, en palabras de Hinsel, a la caída del Tercer Reich, convirtiéndose en el doctor en química atravesado, envarado y aburguesado que se habría de casar con la madre de Hinsel, una compañera de estudios, porque ésta se había quedado embarazada. Los dos se llevaron mal desde un principio y cuando Hinsel tenía 6 años, se divorciaron. La madre de Hinsel, que había tenido que interrumpir los estudios por estar embarazada de Hinsel, se hizo ayudante de un laboratorio médico. Cosa que nunca me ha perdonado, dijo Hinsel. El padre de Hinsel se volvió a casar y se fue a vivir a Múnich. Hinsel vivió durante un tiempo con su madre, luego otro tiempo con su padre, pasando también, entre unas cosas y otras, algunas temporadas en diferentes internados. Nadie me aguantó mucho tiempo, dijo Hinsel. ¿Y dónde estás ahora? Gretchen puso la mano derecha sobre la mesa,
tirándose con la izquierda de los dedos hasta que crujieron. Mi viejo me dio un piso, dijo Hansel. Tiene varias casas de alquiler heredadas. Y bueno, Hansel puso una mano sobre la derecha de Gretchen. Por lo visto no le gustaba esa ruidosa manía de tirarse de los dedos. Y bueno, por eso seguramente seguirá soltando dinero durante algún tiempo. Porque la gente de la casa sabe que yo soy su hijo. Y si me convierto en un tipo perdido y tirado, se sentiría muy avergonzado. Hansel sonrió irónicamente. Al principio me dijo que no quería que en la casa se supiera que soy su hijo, pero Hansel se encogió de hombros. Una vez di una fiesta y pusimos la música demasiado alta. Los vecinos fueron a quejarse al administrador y él les dijo entonces que, desgraciadamente, no podía hacer nada personalmente contra el señor hijo del viejo Selander Seilhausen. Y desde entonces lo saben. Hansel apartó su mano de la de Gretchen, la llevó a la mejilla y acarició su mariposa blanca. Yo hubiera preferido callármelo, dijo. El estar emparentado en primer grado con un buitre inmobiliario así no es como para estar muy orgulloso. Gretchen se quedó muy impresionada con esta historia de la alta nobleza, tan diferente a las otras. Le hubiera gustado hacerle a Hansel un montón de preguntas, pero todas le parecían demasiado burdas, curiosas, poco delicadas y discretas. Así que prefirió callarse. Hansel también se quedó en silencio. Se quedó silencioso como si esperara que Gretchen dijera o hiciera algo. Gretchen optó por suspirar. Lanzó 3 profundos suspiros, pareciéndole que con ellos expresaba toda la comprensión y simpatía que sentía por Hansel. ¿Estás preocupada?, preguntó Hansel. ¿Por qué? Bueno, ¿cómo has suspirado tan profundamente? Gretchen decidió ser sincera. He suspirado por ti, por cómo te van las cosas. Hansel se rascó la mariposa. Gretita, bonita, a mí me va, pero que muy bien, dijo. Si pienso en todos esos gilipollas conformistas, jóvenes y viejos, y en cómo viven, me siento completamente feliz, ¿no te parece? Gretchen asintió dócilmente. Ya era casi la 1:30. La mamá de Gretchen debía de estar en casa desde hacía un buen rato. Y Hansel y Maddie también. Tengo que irme, dijo Gretchen. ¿Lo ves? Yo no tengo ninguna obligación, dijo Hansel. Esa palabra la he eliminado por completo. Yo ya no tengo que dar cuentas de nada a nadie, a ningún imbécil. Bueno, en mi caso no es así. Gretchen se rascó la barriga y olfateó. Mis padres no me prohíben nada, no son de esos. ¿En serio? Hansel la miró con incredulidad. Por lo menos me lo parece. Gretchen se hizo una apretada trencita con el flequillo. Bueno, hasta ahora no he hecho nada que me tuvieran que prohibir. ¿En serio? Hansel se quedó muy sorprendido. Gretchen asintió, se hizo otra trencita y dijo, claro que mi padre tal vez no es tan fenomenal como siempre he creído. Cuando veo la que está montando con mi madre, no sé qué pensar. Hansel quiso saber qué era lo que estaba montando con su madre. Gretchen se lo contó detalladamente con pelos y señales. Cuando acabó, ya eran las 2:30, cosa que Gretchen comprobó apurada. Ahora sí que me tengo que ir, dijo. A los viajeros no hay que detenerlos. Hansel alzó un brazo en señal de despedida. Gretchen se levantó y se puso el abrigo. Esta noche, dijo Hansel, viene una gente a casa. ¿Te apetece venir a ti también? Gretchen no sabía muy bien si le apetecía o no pasar una velada en casa de Hansel. Tampoco sabía si mamá y papá le permitirían salir tan tarde, no tratándose de una fiesta en casa de compañeros de clase. No lo sé aún, dijo Gretchen. Buschwandergasse 7, dijo Hansel. Sigues por el pasillo y siempre en dirección a la música.
La pareja vestida de cuero había pasado ahora a besarse. El camarero seguía durmiendo en el último rincón. Con los ojos cerrados parecía un poco menos un monstruo terrorífico y un poco más un tonto de pueblo. Hinsel le hizo adiós a Gretchen, que salió del café. Gretchen corrió hacia casa a una velocidad horrenda, pensando: «Mamá se estará preocupando. Tendría que haber llamado. Bastantes preocupaciones tiene ya».